Hola alumnos, este es un nuevo video explicativo donde vamos a analizar Estados Unidos y Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de los Estados Unidos, la expansión económica entre 1922 y 1929 produjo numerosos cambios sociales y creó la ilusión de una sociedad despreocupada. Fueron los felices años 20. Donde parecía que en los Estados Unidos nada, absolutamente nada, podía salir mal. Pero esta ilusión terminó en 1929 con la caída de la bolsa de Wall Street. Esta crisis financiera, económica y que también va a afectar a la sociedad estadounidense se debió a la enorme especulación financiera de los años anteriores a 1929. La compra de acciones llevó a obtener ganancias que no se correspondían con el crecimiento económico de Estados Unidos. Y en 1929 los inversores pensaron que ya el precio de los bonos no podían crecer más y decidieron vender. Finalmente, la burbuja financiera había explotado, provocando una caída histórica de las acciones, y esto fue lo que llevó a la caída de la bolsa de Wall Street. La crisis económica provocó que se cerraran miles de empresas y que el desempleo aumentara en los Estados Unidos por millones. Estados Unidos estaba sumido en una enorme crisis financiera, económica, social, pero también política, porque el presidente republicano Hoover se mostró inoperante y sin herramientas para superar la crisis. Y en el mismo momento que la crisis de los Estados Unidos se lleve a nivel mundial, se exporte hacia los diferentes países, comenzará lo que nosotros vamos a llamar la Gran Depresión y será uno de los tantos motivos del surgimiento de los gobiernos autoritarios en la vieja Europa. En 1933 llega a la presidencia el demócrata Franklin Roosevelt, quien busca una salida con una mayor intervención del Estado y va a presentar un programa al que llamará New Deal, y a través de este aumentará el gasto público en programas de ocupación, en educación, en salud y trabajos estatales. Esto va a ocasionar una leve mejoría en las finanzas del país, pero recién Estados Unidos saldrá de la Gran Depresión tras el ataque a Pearl Harbor en 1941, cuando Estados Unidos ingrese a la Segunda Guerra Mundial, y esto va a provocar que se creen millones de empleos en los Estados Unidos para alimentar y abastecer a las tropas en el extranjero. Pero ¿qué pasaba en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial? En el caso puntual de la Unión Soviética, podemos decir que en 1927 muere Lenin, que era el líder de la Revolución Rusa de 1917, y empieza de esta manera una lucha por el poder entre Trotsky y Stalin. En el caso de Trotsky, él tenía una visión que era llevar la revolución hacia Europa. En el caso de Stalin, tenía una posición mucho más conservadora y solo quería centrarse en la Unión Soviética. El poder quedará en manos de Stalin, quien implementará una dictadura con poder absoluto y empezará a perseguir a sus enemigos políticos. De hecho, Trotsky en 1929 es expulsado de la Unión Soviética.
Mientras tanto, Stalin va a establecer el culto a su personalidad y va a mejorar la economía del país, y podemos decir que para 1930 la Unión Soviética ya es una potencia industrial. Pero ¿qué pasaba en el resto de Europa? La crisis económica, al expandirse al viejo continente, agudizó los problemas que tenían los estados después de la Primera Guerra Mundial. La crisis, en cierta manera, ayudó al surgimiento o consolidación de gobiernos autoritarios. Surgirá así un nuevo fenómeno político que se caracteriza por el autoritarismo, el cercenamiento de libertades individuales y también por la discriminación por raza o religión. A esta nueva ideología política la vamos a llamar fascismo. El término fascismo también alude en Italia al gobierno autoritario de Benito Mussolini y en el caso de Alemania al gobierno totalitario lo vamos a llamar nazismo. La Europa de la preguerra está marcada por las figuras de Benito Mussolini en Italia y por Adolf Hitler en Alemania. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Italia no recibe ni territorios ni compensaciones monetarias, por lo cual se va a culpar al rey italiano. Y en este contexto de crisis socioeconómica, en 1921 Benito Mussolini va a fundar el Partido Fascista y va a organizar una marcha multitudinaria que pone presión al rey, quien le pide a Mussolini que forme un nuevo gobierno, comenzando así la dictadura de Mussolini. Por su parte, Alemania tenía que pagar las reparaciones de la Primera Guerra Mundial por haber sido el país derrotado. Sumado a un contexto de hiperinflación, empieza a tener cada vez más voto e importancia el Partido Nacional Socialista o nazi. En 1933, su líder Adolf Hitler será nombrado canciller y un año después, tras un plebiscito, será nombrado Reichsführer. El terror se impone en la sociedad alemana y el régimen totalitario entrará en acción. Y serán las acciones posteriores de Hitler la que lleve a la Segunda Guerra Mundial.